過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる見えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal, un saludo para Antonio Bonilla, para William Álvarez, para Rocky Lisboa, para Monster, para la Lisdm, para Alejandro López, para Emil Morales, para Nameles, para Site Zero, para Yo Soy Albert, para Brian Alexander, para Red Set, para Panadero, para C700, para Beldusatot, para Kevin Gould, para Rubstrike, para Kai Fanfix, para Michael Cubo, para Survilan 12, para Ricard Flores, para Juan de la Cruz, para Emilar Leiva, para Edgar Martínez, para César Flores, para Basi Rodríguez, para Mauricio Hernández, para Brian Morales. Y finalmente, un gran saludo para Makoto Fanfix que se unió al canal con el rango Estoy loco, estás loco amigo. Muchas gracias por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Era una noche tranquila, 2 días después del inicio del nuevo mes, cuando todas las escamas de Alex se levantaron al sentir físicamente que Zora Magdaros se acercaba. Aparentemente, mientras el enorme anciano caminaba bajo el mar, su aura de fuego quedó muy bien oculta por las capas de agua, pero cuando comenzó a volverse demasiado superficial, el aura comenzó a filtrarse fuera del agua y Alex pudo sentirla. Era la sensación que tienes cuando te encuentras en la boca de un volcán activo y aparece una especie de temor instintivo. Alex dejó su lugar para dormir temporal fuera de Astera y rugió fuerte para despertar a la ciudad. También funcionó ya que todos estaban levantados y armados ante el sonido antes de que Alex encontrara al comandante de la flota y señalara el mar antes de señalar uno de los barcos en el muelle. El hombre se dio cuenta rápidamente y comenzó a ladrar órdenes. Todos a cubierta, la quinta flota está llegando con Zora Magdaros. Gritó ignorando a Alex mientras despegaba en el aire. El objetivo de Alex era el dragón anciano más nuevo en hacer el cruce, Zora Magdaros. Alex estaba prácticamente zumbando de emoción mientras volaba por el aire hacia donde siente a Zora en la distancia. Sin embargo, lo primero que Alex ve del anciano fue el intenso brillo del magma que fluye desde debajo de la superficie del agua. De alguna manera, los 3 barcos que transportaban la quinta flota y todos sus suministros no se dieron cuenta de esto ya que navegaban directamente sobre Zora. Alex rugió mientras flotaba sobre los barcos, llamando la atención de quienes estaban de guardia en ese momento. Las cubiertas de los 3 barcos se vieron rápidamente invadidas por cazadores cuando el vigía hizo sonar las campanas de advertencia. Alex no necesitó hacer nada más ya que los cazadores rápidamente notaron que estaban navegando sobre Zora e hicieron que el timonel se alejara del mayor justo a tiempo cuando este emergió a la superficie. A pesar de esquivar un horrible accidente gracias a Alex, la mayoría de los cazadores desconfiaban de Alex, que volaba sobre ellos. Sin embargo, al propio Alex no le importaba ya que los había salvado de un terrible accidente. En cambio, estaba concentrado en la carne negra y escamosa que colgaba suelta del rostro de Zora. Por lo que recordaba del juego, estos trozos de carne colgantes se podían quitar sin muchos problemas. Fush. Alex aceleró en un instante hacia estos trozos de carne con la esperanza de cortar algunos para su propio consumo. Lo que Alex no se había dado cuenta era que se habían necesitado cerca de 15 balas de cañón de 20 libras, impactando esa carne para eliminarla en el juego. La única ventaja que tenía para intentar acercarse a esa cantidad de daño eran sus afiladas garras.
No importa cómo se mire, las balas de cañón tenían fuerza contundente y, como resultado, tenían mucho menos poder de corte que las garras que requerían más potencia para lograr los mismos resultados. Sin embargo, Zora no le prestó atención a Alex, incluso cuando su sed de sangre se hizo evidente para el mundo y también por una buena razón. Cuando las garras de Alex se estrellaron contra la carne que colgaba debajo de la barbilla de Zora, se hundieron apenas una pulgada mientras la piel gruesa repelía la fuerza penetrante fácilmente. Esto tomó a Alex con la guardia baja cuando su impulso hizo que se detuviera bruscamente gracias a sus garras atascadas. Alex rugió de dolor al sentir que su hombro izquierdo se dislocaba con un repugnante pop. Zora ni siquiera se inmutó ante nada de esto, ya que apenas sintió nada a pesar de que el ataque de Alex se lastimó en el proceso. Alex agitó sus alas y golpeó su hombro izquierdo contra la superficie sólida, que era Zora, y colocó su hombro en su lugar con un fuerte gruñido seguido de un silbido de dolor. Bien, tal vez esto sea menos un tipo de ataque rápido y breve y más un tipo de cosa lenta y continua. Pensó Alex mientras se distanciaba de Zora para rehacer su acercamiento. En este punto, estaba bastante claro para la mayoría de los cazadores de la quinta flota que Alex era el dragón mayor sobre el que el gremio les había informado antes de irse. El gremio les había dicho cómo era Alex antes de irse para que nadie lo atacara por error. Sin embargo, el gremio desconocía por completo la gran transformación que sufriría durante el viaje de la quinta flota a través del mar. Entonces, ahora que la quinta flota finalmente vio a Alex, no lo reconocieron ya que su forma y tamaño estaban equivocados. Gracias al hecho de que todas y cada una de las flotas estaban compuestas por los mejores y más brillantes en sus campos, no fue una sorpresa que lograran descubrir rápidamente la identidad de Alex y cesaran las hostilidades. Sin embargo, Alex estaba demasiado concentrado en conseguirle un trozo de Zora como para preocuparse por esto mientras rodeaba la cabeza de Zora para posicionarse y agarrarse a una de las barbas de carne que colgaban. Alex no tuvo ningún problema en hacer esto ya que Zora simplemente no podía molestarse en detenerlo gracias a que era una criatura insignificante a los ojos del mayor. Sin embargo, esto cambió rápidamente cuando Alex comenzó a usar sus garras delanteras y su cola para cavar rápidamente en la barba de carne. Si bien estas partes de carne colgantes no estaban llenas de tantos nervios, eso no significaba que no hubiera ninguno en absoluto. Alex rápidamente pasó de una ligera irritación a algo que lastimaba físicamente a Zora y se mostró cuando Zora levantó su propia garra para golpear a Alex. Sin embargo, este golpe descuidado para deshacerse de su irritante resultó ser una mala idea para Zora, ya que Alex movió hábilmente la barba de carne directamente en el camino de las garras de Zora antes de caer libremente fuera del camino. Zora rugió de agonía cuando sus garras atraparon el agujero en la carne que Alex hizo y arrancaron toda la barba de allí. Un trozo grueso de carne de Zora, aproximadamente del mismo tamaño que el propio Alex, había sido liberado del cuerpo de Zora y Alex no perdió tiempo en agarrarlo mientras caía hacia el mar. La quinta flota en su totalidad se quedó sin palabras cuando Alex se la alejó de la ahora muy enojada Zora con su premio descaradamente. ¿Cómo supieron que estaba enojado? Porque Zora comenzó a escupir enormes bolas de lava al dragón negro que volaba rápidamente mientras rugía. Esto puede haber sido una mala idea. Pensó Alex mientras esquivaba otra masa de lava del tamaño de un automóvil que Zora le escupió con sorprendente precisión. Fue solo cuando Alex finalmente abandonó el alcance de Zora que el anciano resopló y estrelló su cuerpo contra la orilla cercana provocando un terremoto localizado. Sí, nota personal, mejora drásticamente antes de siquiera pensar en tocar a un dragón anciano, pensó mirando los grandes charcos de lava y la devastación que Zora había dejado por la leve irritación que le causó. Fue en este punto que Alex realmente entendió que la descripción en el juego de los dragones mayores como fuerzas de la naturaleza no era exagerada. Aunque estaba seguro de que algunos de los que figuraban como dragones ancianos realmente no merecían ese título si esto fuera cierto. El hecho era que algunos de los que figuraban como dragones mayores simplemente no alcanzaban un nivel de poder con el que Alex pudiera estar de acuerdo como nivel de fuerza de la naturaleza. Tenga en cuenta que esto se basó completamente en su conocimiento del juego donde el personaje del jugador caza regularmente algunas de estas especies sin ningún problema. Hasta donde Alex sabía, las contrapartes del mundo real podrían ser mucho más poderosas de lo que se mostró, ya que un juego en el que constantemente te arruinan no sería muy divertido, alma oscura, Hasta que no lo vea por sí mismo, como en el caso de Zora, seguirá siendo escéptico.
Cuando Alex finalmente aterrizó fuera de Astera, se encontró con una horda de pequeños eruditos wiberianos parecidos a duendes que miraban su premio con avidez. Alex cubrió un enorme trozo de carne a la defensiva mientras miraba a las personas pequeñas con cautela mientras intentaban acercarse sigilosamente a él. Sí, tal vez podrías compartir algo de tu captura con nosotros por un tiempo, es bastante importante después de todo. Dijo el comandante de la flota con un tono muy implícito, sugiriendo que esto no era negociable. Alex solo pudo suspirar y alejarse de la carne y dejar que las pequeñas pirañas sacaran muestras de ella mientras él las miraba con odio. Alex finalmente se quedó con un poco menos de la mitad de la carne con la que había llegado, e incluso entonces fue porque puso firmeza y obligó a los eruditos a dejar de tomar más. El comandante de la flota tenía una expresión incómoda ante la mirada enojada de Alex, ya que no esperaba que los eruditos se excedieran tanto con sus colecciones. Finalmente, solo con lo que quedaba de su botín, Alex levantó el grueso saco de carne hasta la cantimplora. El jefe de cocina también mostró un gran interés en la carne, ya que era muy rara hasta el punto de ser casi inaudito que alguien se comiera a un anciano. Se consideraba una especie de tabú comer carne de anciano, ya que muchas personas creían que enfurecería a otros ancianos. Por supuesto, esto no era cierto en la mayoría de los casos, ya que los dragones mayores eran simplemente animales estúpidamente poderosos, y también se cazaban y alimentaban entre sí como animales normales. El ejemplo más conocido de esto fue con la especie Rahan, que cazaba a los de la especie Kirin por sus cuernos. A veces, el Kirin que era cazado también moría en el proceso, lo que llevaba a que, con el tiempo, pequeños monstruos o incluso otros Kirins comieran el cadáver. La piel del exterior de la carne no era comestible, por lo que el chef la quitó, lo que llevó a un descubrimiento sorprendente. A solo unos centímetros debajo de la piel, en el centro de la masa de carne, había una gema con un brillo rojo brillante que Alex no perdió tiempo en arrebatar antes de que alguien pudiera hacer algo al respecto. Este era uno de los objetos más preciados que se podían encontrar dentro de los cuerpos de monstruos muy antiguos y muy poderosos que se desarrollaron lentamente. Alex no tenía ninguna duda de que si se comiera esta gema generaría un rasgo increíble. Sin embargo, por mucho que guardarlo para más tarde le doliera, Alex también sabía que definitivamente no podría desbloquear el rasgo que obtuvo en el corto plazo. Sin embargo, el uso más común de estas gemas también interesó a Alex, ya que su objetivo principal era mejorar los armamentos elementales o las armaduras utilizadas por los cazadores. Alex sabía que probablemente podría encargar la fabricación de un equipo con esta gema en la herrería, pero no estaba seguro de si valdría la pena o no. Por ahora, sin embargo, Alex simplemente guardó la joya del tamaño de una manzana en la bolsa de cuero atada alrededor de su cuello. Esta bolsa era del mismo tipo que la que los propios cazadores usaban en el campo, con características integradas de impermeabilización y resistencia elemental junto con la loca distorsión espacial que tenía que hacía que el interior fuera más grande que el exterior. ¿Cómo la gente de este mundo podía hacer algo tan loco a pesar de tener un estilo de vida muy primitivo? Estaba más allá de Alex, pero no tenía ganas de saltar por esa interminable madriguera de conejo y simplemente decidió ignorar estas inconsistencias. Sin embargo, el chef encontró el primer problema al cocinar la carne de Zora cuando cortó un trozo pequeño para probar su sabor. Como monstruo con atributos de fuego, la carne de Zora era increíblemente resistente al calor hasta el punto que cuando el chef la puso sobre la superficie plana de piedra no comenzó a cocinarse en absoluto. La carne no chisporroteó ni nada a pesar de estar sobre una piedra muy caliente con un fuego crepitante directamente debajo. El chef no parecía demasiado molesto por esto, ya que la carne de otros monstruos con atributos de fuego tendía a tener propiedades similares. La solución a esto fue una especie de adobo que los chefs habían desarrollado a lo largo de los años y que mataba la actividad celular de la carne, básicamente eliminando la resistencia al fuego sin dañar el sabor. Después de un breve remojo de 5 minutos en la marinada, la carne volvió a estar en la parrilla, excepto que esta vez comenzó a chisporrotear y cocinarse de inmediato. Una vez bien cocido, el chef se metió el pequeño trozo de carne en la boca y lo masticó con expresión seria antes de tragarlo. Esto era todo lo que el chef necesitaba para saber qué quería hacer con la carne aparentemente, mientras cortaba el resto de la carne en tiras grandes antes de dejarlas en la tina de marinada para remojarlas un poco. Una vez que la carne estuvo buena y se podía cocinar, el chef la sacó de la marinada y la colocó en la parte superior plana para cocinarla mientras ladraba, maullaba órdenes a sus subordinados para que recolectaran varias verduras y especias.
Alex observó cómo se recogían cebollas, ajos, tomates, miel, limones, cúrcuma, comino y albahaca y se echaban en un molinillo enorme, se trituraban y se mezclaban hasta obtener una pasta espesa que luego se diluía con un poco de caldo de verduras cercano antes de rociarla. La carne. Después de voltear y rociar la carne varias veces para asegurarse de que cada lado tuviera una cantidad generosa de sabor, el chef dejó la carne a un lado para que reposara. Mientras Alex esperaba su comida, una mujer joven con el pelo corto y puntiagudo de color castaño se sentó a su lado con una mirada codiciosa mientras se cocinaba la carne. Alex no reconoció a la mujer como alguien de Astera, pero sí sabía exactamente quién era ella, la encargada. La única razón por la que no iba a enfadarse con ella por intentar robarle la comida era porque sabía que estaba en su naturaleza de superglotona. En lugar de eso, simplemente sacó sus útiles de escritura de su bolsa y le dijo en una nota que la carne era suya. No te importa compartir, ¿verdad? Tengo tanta hambre por el largo viaje por el mar que seguramente no me negarías un favor tan grande, ¿verdad? Preguntó con los ojos de cachorrito más grandes que Alex había visto jamás. N/A. Fue súper efectivo. Jajaja. Solo por esta vez Alex cedió de inmediato. El chef se rió de lo patético que era Alex al ceder tan fácilmente, pero Alex simplemente le lanzó una mirada de advertencia de no hagas que te lastime, a la que él simplemente sonrió. TCH, nadie me respeta en absoluto, se quejó Alex mentalmente. La comida pronto estuvo lista y el chef dividió el botín en 3 porciones, debido al acuerdo que él y Alex tenían según el cual obtenía la mitad de los platos interesantes que cocinara a cambio de que la comida fuera gratis. Los 3 disfrutaron de la comida y Alex se sorprendió al ver que generaba 3 rasgos diferentes a partir de la comida y uno de ellos llamó su atención de inmediato, variante de pirosis. Este rasgo significaba literalmente que Alex podía generar llamas en su cuerpo, incluso si no era una llama muy poderosa, seguía siendo fuego. Sin embargo, la palabra variante al comienzo del rasgo probablemente se refería a los requisitos de desbloqueo, que eran bastante únicos ya que eran diferentes de los otros rasgos. Hasta ahora, el requisito para desbloquear un rasgo siempre ha sido muy específico, pero este rasgo tenía diferentes resultados según lo que eligiera hacer. La redacción exacta del requisito era: consume cualquier cantidad de materiales de atributo de fuego que consideres dignos de despertar este rasgo. Pista. Cuanto mayor sea la calidad y cuanto más se consuma, mejor será el resultado. Técnicamente, Alex podría terminar su comida y pedir que fuera suficiente y obtener lo que el sistema determinara que valiera la pena. Sabía que esto sería un error horrible, sin embargo, aunque eso le daría el rasgo, probablemente sería la peor versión posible. En lugar de eso, Alex decidió inmediatamente posponer el desbloqueo de este rasgo hasta que consumiera una gran cantidad de materiales de atributo de fuego. Sin embargo, como beneficio adicional, Alex ahora sabía qué hacer con la gema que obtuvo. Una vez que terminó de comer, Alex salió de la cantina por la salida cercana de la ciudad y se elevó hacia el cielo. Era muy temprano en la mañana, ya que el sol apenas había comenzado a salir cuando él advirtió a la ciudad del acercamiento de Zora. Mientras estaba en el aire, Alex metió la mano en su bolsa y sacó la gema roja brillante antes de arrojársela directamente a la boca sin dudarlo. Crunch crunch crunch. 3 masticaciones después, y Alex se tragó la gema ahora rota para usarla como combustible para el rasgo. La resistencia al fuego de Alex inmediatamente subió 2 niveles mientras sentía una especie de reconocimiento instintivo de que el rasgo que desbloquearía había aumentado su calidad varias veces solo a partir de esa gema que mostraba cuán alta era. Resistencia de la tierra era un rasgo inusual en lo que a Alex concernía, ya que probablemente se refería a la capacidad de ignorar la presión del suelo presionándote mientras cavabas debajo de él. Esto también encaja, ya que Zora era en realidad una especie subterránea que se alimentaba la mayor parte del tiempo de los depósitos minerales que encontraba para crecer. Alex no se veía usando ese rasgo con tanta frecuencia, pero aún así era bueno tenerlo. Sin embargo, el último rasgo que Alex obtuvo de la carne le hizo levantar una ceja debido tanto a su nombre como al requisito de desbloquearla. Dragón anciano era el nombre del rasgo y el requisito para desbloquearlo era que Alex consumiera carne que él mismo había cazado de 10 especies diferentes de dragones ancianos. Este era un requisito francamente loco, ya que la única razón por la que Alex pudo obtener la carne que obtuvo de Zora fue porque el anciano lo ignoró hasta que fue demasiado tarde. Cambia ese escenario a cualquiera de los ancianos mucho más pequeños, más rápidos y más que dispuestos a convertirlo en pasta a la primera señal de agresión y la situación terminaría muy diferente.
con la muerte de Alex en caso de que la imagen no te haya quedado lo suficientemente clara. Obviamente, este no era el escenario ideal en lo que a Alex se refería, afortunadamente tuvo mucho tiempo para prepararse para las apariciones de los otros mayores. El requisito para el rasgo resistencia a la tierra no era tan difícil ya que básicamente cualquier animal conocido por cavar a menudo lo tenía, lo que lo hacía no tan valioso. Probablemente debería regresar a Astera antes de que alguien comience a intentar averiguar si abandoné el barco o no. Alex pensó antes de clavarse en un cuchillo afilado y equilibrarse cuando se dirigía en dirección a Astera. Fue algo bueno que él también lo hiciera, ya que el personal de la quinta flota acababa de terminar de instalarse en sus nuevos alojamientos y lo estaban buscando. Tampoco era tan extraño que lo fueran ya que él era la única parte de Astera que era totalmente diferente al viejo mundo. Algunas de las personas que habían hecho el viaje a través del mar incluso lo habían hecho específicamente para interactuar con Alex de algún modo. Esto incluía a un solo miembro de cierto clan que trabajaba como espía para su aldea para advertirles sobre cazadores que se acercaban. Esta persona era una niña humana con rasgos bastante normales y olvidables que tenía cabello castaño corto y ojos marrones. Su nombre era Saya y después de que el gremio recibió los informes iniciales sobre Alex, ella le informó a su clan. Esto generó una gran discusión sobre qué se debería hacer con Alex, ya que su propia existencia podría amenazarlos, ya que puede hacer que la gente del resto del mundo se pregunte si existen otros monstruos como él. Si el gremio comenzara a revisar las distintas aldeas para encontrar otro como él, estarían expuestos al mundo entero. Para un clan secreto y aislacionista como el suyo, que mantenía creencias contrarias a, literalmente, el resto de la gente en el mundo, tal escenario era horrible. El asunto se exacerbó aún más cuando apareció la noticia de que había desarrollado alas adicionales que lo colocaban en la categoría de dragón mayor. Ahora, en lugar de simplemente asegurarse en silencio de que le sucediera un accidente a Alex si realmente se convertía en la causa de tal cosa, el clan se vio obligado a enviar a uno de los suyos con la esperanza de al menos hacerse amigo de Alex. Gracias a sus creencias sobre los monstruos y los dragones mayores, especialmente la mera idea de intentar asesinar a un joven dragón mayor era la mayor herejía para ellos. Saya estaba más que nerviosa después de ordenar sus cosas ya que no tenía idea de la personalidad de Alex, además de que era bastante amigable. Quienes buscaban a Alex lo escucharon mucho antes de verlo cuando el sonido de su vuelo los alcanzó y todos levantaron la vista para verlo acercarse desde el aire a lo lejos. Sus escamas brillaron cuando el sol de la mañana se reflejó en él como si estuvieran mirando enormes estatuas hechas de vidrio volcánico. La quinta flota observó cómo Alex se acercaba cada vez más a la ciudad antes de reducir la velocidad y aterrizar suavemente fuera de la puerta principal. Mucha de la gente nueva estaba asombrada por el cuidado que tuvo Alex de no causar ningún problema cuando aterrizó. Lo que no sabían era que tenía que entrenarse a sí mismo para aterrizar así después de provocar una erupción de especias la primera vez que aterrizó fuera de la ciudad debido a la presión del viento que traía consigo. Alex había sido fuertemente regañado tanto por la persona que comerciaba con las especias como por todas las víctimas de la bomba de especias. Aún así, fue un grato recuerdo para todos los involucrados después del hecho ya que, sinceramente, era una imagen hilarante. Durante los siguientes 30 minutos, Alex se vio rodeado por el miembro de la quinta flota que se había reunido alrededor para molestarlo. La mayoría eran ellos haciéndole preguntas para ver si realmente era inteligente o no, ya que, como dicen, ver para creer. Sin embargo, Saya simplemente observó a Alex lidiando tranquilamente con la horda de personas que competían por su atención con una expresión pensativa. Sin embargo, no era consciente de que sus acciones eran observadas y anotadas por la misma persona que ella estaba observando. La razón de esto se debió a los instintos de Alex como depredador que inconscientemente lo hicieron evaluar su entorno en busca de rarezas. Las acciones de Saya la hicieron sobresalir como un pulgar dolorido en su percepción ya que ella era la única persona que no se acercaba ansiosamente a él. De hecho, había otra persona del quinto que tampoco estaba presente y que Alex pronto llegaría a conocer bastante bien. Por supuesto, esto se refería al jefe de la quinta flota, así como al personaje principal del juego. Debido a la naturaleza del juego, Alex desconocía la identidad real de esta persona hasta que la conoció personalmente. El comandante de la flota estaba hablando con esta misma persona al otro lado de la ciudad en la mesa de planificación que se usaba para las reuniones.
La persona era un hombre alto, de constitución delgada y cabello negro corto, pero lo que realmente destacaba era su heterocromía que le hacía tener dos colores de ojos diferentes. El nombre del hombre era Zayn y sus ojos derechos eran de un marrón intenso mientras que el izquierdo era plateado pálido creando un gran contraste. Este rasgo de tener ojos plateados generalmente se encontraba en aquellos de la raza uiberiana que lograron obtener el color de ojos recesivo de sus progenitores. Era bastante fácil decir por las orejas ligeramente puntiagudas y las manos de 3 dedos de Zayn que era mitad uiberiano. No era algo inaudito o incluso difícil para los wiberianos y los humanos cruzarse con niños sanos, sin embargo, era muy raro ya que la mayoría de los wiberianos se aseguraban deliberadamente de no formar vínculos románticos con los humanos debido a su esperanza de vida mucho más corta. Aún así, ocasionalmente un par de las dos razas compartían una profunda intimidad que resultaba en el nacimiento de un mediano. Sin embargo, los rasgos que mostraba un mediano eran siempre una apuesta al aire, ya que a veces eran indistinguibles de otros wiberianos o humanos y, a veces, obtenían lo mejor de ambos mundos, como en el caso de Zayn. La característica más deseable para el gremio con respecto a los híbridos que eligieron convertirse en cazadores fue que, en el caso del híbrido, compartían la esperanza de vida de los otros wiberianos. Esto significaba que un cazador híbrido, que era tan talentoso como un cazador humano, tenía mucho más tiempo para mejorar, lo que lo hacía generalmente mejor que sus homólogos humanos por más tiempo. Zayn era extremadamente joven para un híbrido con solo 32 años de edad, lo que en comparación con su esperanza de vida mínima de 300 años era muy pequeña. Aún por ser nombrado por el gremio como jefe de la quinta flota, estaba claro que estaba muy por encima del resto de los jóvenes que habían hecho el viaje. Sin embargo, a diferencia del juego, donde había perdido todo su equipo porque Zora volcó los barcos, excepto lo que tenía encima, Zayn tenía una espada larga con escamas rojas atada a su espalda. La advertencia de Alex había evitado que el quinto perdiera todos los recursos que habían traído a través de los mares y solo se volvería más obvio a medida que pasara el tiempo cuán grande era la diferencia. Cuando terminó la reunión entre Zayn y el comandante, Zayn, al igual que el resto de la quinta flota, fue a ver a Alex, aunque por una razón diferente al resto. Esto se vio cuando Zayn se abrió paso entre la multitud con una expresión severa y pronto se paró frente a Alex. «Enfréntate a mí, bestia», gritó mientras desenvainaba su espada. La multitud se distanció de Alex y Zayn una vez que se lanzó este desafío. Alex miró a esta persona sin una pizca de miedo y descaradamente escribió en el suelo no. No fue una petición. Zayn gritó antes de atacar a Alex con un corte lateral dirigido a su pecho. Alex permaneció perfectamente quieto a pesar de este repentino ataque ya que sabía cómo contrarrestarlo sin ningún problema. De hecho, justo antes de que la espada lo alcanzara, Alex golpeó hacia abajo con su garra derecha el costado de la espada atrapándola bajo todo su peso. Los músculos de su rostro se contrajeron levemente por el dolor de la hoja cortando las escamas de su garra, pero lo ignoró y colocó su garra izquierda en la hoja también para hacer que quitarla fuera aún más difícil. Zayn quedó en una posición horrible ya que había sido efectivamente desarmado después de su primer ataque y Alex aprovechó esto para enviar su cola cortando al hombre, obligándolo a soltar la espada para retirarse. Alex se recostó tranquilamente sobre la espada para evitar que el hombre tuviera alguna esperanza de recuperarla y escribió tranquilamente en el suelo. No. Por un momento, la multitud tuvo problemas para descubrir quién era el monstruo en esta situación mientras Zayn resoplaba de rabia mientras Alex estaba completamente tranquilo. El comandante se acercó para ver cuál era la conmoción y vio las dos palabras escritas en la arena y el furioso Zayn lo entendió aproximadamente. Solo has estado aquí unas pocas horas y ya estás buscando pelea Zayn, estoy decepcionado. Dijo con una expresión severa. Zayn miró al hombre. Se supone que es un dragón anciano temible y orgulloso, pero cuando lo desafié dijo que no. Cuando lo ataqué para obligarlo a pelear, me desarmó y me dijo que no otra vez como si fuera una especie de maldita broma para él. Zayn gritó enojado. El comandante suspiró. Cuando el gremio dijo que algo como esto podría suceder, esperaba que estuvieran reaccionando exageradamente, pero aquí estás saltando a algo sin todos los hechos. Obsidian nunca ha actuado de manera agresiva o incluso orgullosa en todo el tiempo que lleva. Estado con nosotros y, a diferencia de ti, probablemente no vio sentido en luchar contigo. Dijo con severidad y Zayn pareció desinflarse cuando la lógica detrás de estas palabras se estableció. Probablemente hice un desastre sin ninguna razón, ¿eh? Preguntó con un suspiro.
El comandante miró a Alex para saber su opinión sobre el asunto, pero Alex simplemente se encogió de hombros, como si no le importara de ninguna manera. Parece que no estás más allá de la redención después de todo, ya que así no parece importarle. Dicho esto, tengo bastante curiosidad por saber cómo desarmaste a Zayn, si no te importa explicarle así. Dijo el comandante con calma. Alex asintió y comenzó a escribir en la arena. Él telegrafió su ataque desde el principio como un corte lateral, así que simplemente esperé hasta que ya no pudo ajustar su puntería a mitad del movimiento para presionar la hoja hacia abajo desde el plano con todo mi peso antes de usar mi cola para obligarlo a soltar el mango. El comandante visualizó lo que mostraban las palabras de Alex y lo encontró muy razonable, ya que las técnicas de un cazador no están diseñadas para usarse contra enemigos inteligentes y se demostró en este caso. La mayoría de las veces, las técnicas de un cazador implicaban tácticas de golpear y huir que lentamente derribaban a los monstruos impulsados por el instinto con los que normalmente luchaban. Cuando se utilizó ese mismo estilo contra Alex, basado en la lógica y la inteligencia, quedó claro que contenía enormes aberturas que hacían que fuera fácil de explotar. Sin embargo, el comandante no pensó que esto iba a ser un problema, ya que, a diferencia de los otros monstruos, Alex estaba de su lado y era un individuo muy sencillo. Zayn parecía incómodo mientras se disculpaba con Alex y le pedía que le devolviera su espada. Alex pensó en comerse la espada de atributo de fuego solo para vengarse del hombre, pero al final decidió no hacerlo y se la devolvió. Una vez que terminó toda la farsa, Alex aprovechó la oportunidad para caminar hasta el borde del muelle y deslizarse hacia el agua. Tal como esperaba, el paso de Zora había provocado el caos en la vida marina local, con todo el arrecife aparentemente vacío de vida, ya que todos los peces se escondían o habían huido muy lejos. Esto estaba bien en lo que a Alex concernía, ya que en realidad solo entró al agua para escapar de la multitud de personas. Me pregunto si debería ir al bosque a cazar, pensó mientras se deslizaba suavemente por el agua. Al final, Alex decidió dirigirse al antiguo bosque para emprender algún tipo de caza. El viaje a la orilla del bosque fue increíblemente tranquilo debido a que la mayoría de los animales salvajes se escondieron o huyeron de Zora. Al salir del agua a tierra, Alex notó que, aunque no se escondía como las criaturas marinas, la vida terrestre se mostraba muy asustadiza ante cualquier cambio repentino. Esto fue especialmente cierto en el caso de los globos de lava ahora enfriados que Zora había dejado en el suelo mientras intentaba golpear a Alex con ellos. Incluso el propio Alex todavía podía sentir el aura opresiva proveniente de esa lava a pesar de que habían pasado algunas horas desde que Zora se las arrojó. Los dragones mayores son jodidamente fuertes. Alex pensó una vez más en este fenómeno. Ignorando a las tímidas y pequeñas criaturas, Alex caminó tranquilamente por el campo hasta que encontró unas huellas grandes con evidentes propiedades reptilianas. Grandes jagras por lo que parece, perfecto. Pensó mientras identificaba las huellas y comenzaba a caminar agachado mientras las seguía. Desde una perspectiva exterior, la escena de Alex rastreando a los grandes jagras habría sido desconcertante, ya que cada vez que pasaba a través de una sombra parecía desaparecer parcialmente antes de reaparecer mientras el láser enfocaba el rastro frente a él. Después de adentrarse más en el bosque durante aproximadamente una hora, Alex encontró a su objetivo bebiendo de un arroyo que atravesaba un gran claro en el bosque que estaba cubierto de sombras con un enorme grupo de piedras colgadas de alguna manera sobre su cabeza. Un grupo de Kestadon rugió e hizo posturas defensivas ante el enorme reptil amarillo y azul que bebía. Las grandes jagras eran fácilmente del tamaño de un gran automóvil terrestre y se parecían sospechosamente a una iguana muy grande, excepto que podían consumir una comida del mismo tamaño debido a su estómago expandible. Este rasgo fue lo que le dio el apodo de glotón en la comunidad de cazadores. Alex se movió silenciosamente a través de las sombras hasta que estuvo a no más de unos pocos metros del monstruo inconsciente antes de que los músculos de sus piernas se tensaran y saliera disparado hacia adelante. Crash. Rugido. Alex se estrelló contra el costado de la bestia, donde mordió su garganta mientras clavaba sus garras en su costado, mientras las glándulas venenosas en ellas comenzaban a bombear toxina al cuerpo del gran Jagras. En un instante, el destino de esta bestia se decidió gracias a este mismo veneno, ya que si bien no tenía un rasgo para ello, Alex había descubierto que el veneno se basaba en su dieta, lo que lo hacía excepcionalmente potente. Gracias a esto, las garras venenosas de Alex contenían un cóctel extremadamente aterrador de veneno paralizante, anticoagulante y neurotóxico.
Esto significó que pronto los grandes Hagras ya no podían moverse mientras la sangre en su cuerpo sangraba, ya que la herida se negaba a formar costra mientras los nervios comenzaban a morir. Alex no tenía fuerzas para romperle el cuello a la bestia, por lo que le arrancó la garganta para acabar con ella y liberarla del sufrimiento que le había infligido. Muy pronto, todo el cuerpo quedó sin sangre y Alex lo agarró con sus mandíbulas y comenzó a arrastrarlo lejos de este lugar antes de que un Ajanat hambriento o, Dios no lo quiera, Ratalos apareciera para investigar. Sin embargo, Alex solo pudo apretar los dientes por lo difícil que era para él mover el cadáver incluso con toda su sangre drenada, ya que fácilmente pesaba el doble que él y también era más grande que él. Seguro que estaba feliz de matar a un oponente más fuerte incluso si no era una pelea directa, pero ahora tenía que arrastrar un cuerpo pesado hasta Astera. Eso lo hace. Alex siseó mentalmente mientras arrastraba el cuerpo hacia el mar. No me importa cuánto tiempo tenga que quedarme sentado, definitivamente estaré aprendiendo a tallar monstruos cuando regrese. Lo decidió seriamente cuando finalmente atravesó la línea de árboles y llegó a las llanuras arenosas fuera del bosque. Después de una rápida revisión del área, Alex comenzó a transportar su cadáver a un ritmo mucho más rápido que nunca, incluso si sus músculos se tensaban considerablemente. La razón de esto fue porque ahora estaba al aire libre, por lo que si algún depredador ingresara al área, definitivamente sería notado de inmediato. Afortunadamente ninguno apareció, así que Alex metió el cuerpo en el mar sin ningún problema, momento en el que envolvió su cola alrededor del área del cuello y comenzó a batir sus alas permitiéndole despegar en el aire. Esto creó la imagen divertida de Alex flotando sobre el agua mientras volaba, ya que el cadáver lo pesaba mientras lo remolcaba sobre la superficie del agua. Hubo una pequeña conmoción cuando Alex apareció en el muelle con los grandes Hagras muertos, e incluso el comandante se sorprendió ya que estaba hablando con el capataz sobre la distribución de suministros cuando Alex fue visto. ¿A qué se debe todo esto ahora? El hombre le preguntó a Alex con curiosidad. Alex escribió en el suelo fiesta por el quinto con lo que sin duda era una mirada engreída. Algo interesante que Alex había descubierto sobre todas las formas de venenos en este mundo fue que todos se descomponían a los pocos minutos de ser utilizados. Esto significaba que incluso la carne más envenenada se volvería perfectamente comestible si se esperaba lo suficiente. Los eruditos se habían quejado de esto con Alex hace unas semanas, cuando un cazador del cuarto trajo los sacos de veneno de un puque y a petición de ellos. Este hecho fue el motivo por el cual Alex no tuvo reparos en usar veneno para cazar, incluso si el plan era compartir la carne. Aún así, el comandante le sonrió a Alex y le dio unas palmaditas en el pecho con confianza. Hagamos que sea una fiesta que nunca olvidarán, dijo con una sonrisa emocionada. Honestamente, esta había sido una idea que el comandante había querido hacer, pero no tenía suficiente comida en Astera en este momento, pero la presa de Alex solucionó ese problema perfectamente. Ya escuchaste a la gente llevar ese lagarto salado a la cantina para que el chef pueda hacer su magia. El capataz gritó y envió a la gente a moverse para hacer exactamente eso. Sin embargo, el comandante miró a Alex con una expresión más seria después de eso. Para ser honesto, estaba bastante preocupado de que las acciones de Zayn hubieran agriado tu opinión sobre la quinta flota, pero parece que mis preocupaciones fueron en vano, dijo con una pequeña sonrisa. Alex sacudió la cabeza y escribió: nunca juzgues a un grupo basándote en las primeras impresiones, y mucho menos basándote en las acciones de un solo miembro. La sonrisa del comandante creció cuando leyó qué palabras sabías en verdad. Estuvo de acuerdo honestamente. Alex le dio al comandante un último asentimiento antes de alejarse para tomar una breve siesta. Como la mayoría de los días en ese momento, los tres niños pequeños buscaban a Alex para usarlo como patio de recreo mientras él los ignoraba para dormir. Fue algo extraño de ver para la mayor parte de la quinta flota cuando los tres niños se cansaron y se fueron a dormir sobre el gran dragón. Nadie en Astera parpadeó ante la escena, excepto aquellos de la quinta flota que aún no estaban acostumbrados a Alex. Zayn se sintió aún peor por sus acciones cuando vio esto, ya que significaba que sus pensamientos no podrían haber estado más lejos de la verdad cuando atacó a Alex. Después de una siesta de 3 horas, Alex se despertó y caminó hacia la persona más cercana que pudo encontrar y le pidió que llevara a los niños a sus padres. Bostezando perezosamente, Alex caminó hacia los muelles y se deslizó en el agua, lo que estimuló su mente confusa para que se despertara por completo. Alex nadando hacia el arrecife se sintió aliviado de ver a algunos de los habitantes habituales y se calmó lo suficiente como para dejar de esconderse.
Esto incluía los pulpos del área que Alex necesitaba para su rasgo corazón mejorado, del cual solo necesitaba 20 más para desbloquear. El plan de Alex era comer 19 de las cosas antes de guardar la última para después de completar el ritual vida mejorada, ya que tenía la sospecha de que podrían acumularse si lo hacía. Esta teoría se debió al hecho de que ambos tenían algo que ver con el corazón. El mayor problema que tenía Alex al cazar a los cefalópodos era que todos tenían esa terrible costumbre de encontrar el agujero más cercano y meterse en él cuando se sentían amenazados, y gracias a sus ventosas, sacarlos de dicho agujero era un dolor de cabeza. La solución a esto que creó Alex fue colocar sus garras en la entrada del agujero e inyectar su toxina en él. La mayoría de las veces, el veneno obligaba a las criaturas a salir de sus agujeros en un intento de huir solo para que las fauces de Alex las devoraran enteras. Alex se había inspirado en los equipos militares y SWAT que existían en la Tierra y que usaban una táctica similar para obligar a sus enemigos a huir de la cobertura, permitiéndoles manejarlos con seguridad. Claro, si el enemigo tenía una máscara de gas, esto no funcionaba, pero la última vez que Alex revisó, los pulpos tendían a no tener acceso a tecnología como esa. Hoy fue un viaje fructífero para Alex, ya que atrapó 5 de las cosas en unas pocas horas en el arrecife, después de lo cual regresó a Astera. El sol había comenzado a ponerse cuando volvió a poner un pie en el muelle y había muy poca gente allí, ya que la mayoría se dirigía al banquete en la cantina. Si Alex se uniera a las celebraciones, entonces realmente no habría suficiente comida para todos, ya que él solo podría comerse los grandes jagras enteros. Seguro que no necesitaba comer mucho, pero lo que pasa con las fiestas es que tendían a eliminar la capacidad de uno de limitarse si realmente tenían la intención de participar. En lugar de entrometerse en las festividades, Alex se escabulló entre las sombras cada vez mayores hasta llegar a su nido temporal fuera de la puerta principal de Astera. Sin embargo, la ausencia de Alex fue notada en la fiesta por algunas personas que esperaban que él estuviera allí. Entre estas personas se encontraban el comandante, el jefe de cocina y el jefe de la segunda flota, que también estaba a cargo de la herrería. Cada uno compartió una mirada entre ellos cuando se dieron cuenta de que Alex no vendría. Preocupación. El jefe de la segunda flota encontró la oportunidad de escaparse del grupo sin ser visto y se dirigió al nido temporal de Alex. Cuando llegó vio a Alex acostado mirando tranquilamente caer el sol en el horizonte. Sí, pensé que te encontraría aquí, Sid, ¿te importa si te hago compañía? Preguntó con una sonrisa, pero no esperó una respuesta antes de sentarse. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Para otros, por otro lado, lo mismo se podría decir de ti. Dijo casualmente. Alex sacudió la cabeza y escribió en el suelo: no habrá suficiente comida para todos si voy. El hombre chasqueó la lengua cuando leyó que a veces eres demasiado pensativo, ¿lo sabes? Dijo con sinceridad. Alex resopló ante eso, pero no negó la afirmación, ya que era consciente de que a pesar de la dura vida que vivía en la Tierra, siempre estuvo más preocupado por los demás que por sí mismo. Esto solo había empeorado en esta nueva vida suya, donde en realidad tenía gente preocupada por él. Todos ustedes hacen que sea muy difícil no serlo. Escribió en el suelo. Ja ja ja. Sí, la gente buena te hará eso. Es difícil ser un imbécil egoísta cuando estás rodeado de gente buena que te daría la ropa que lleva encima si se lo pidieras. Dijo el herrero con una sonrisa. Aún así, no hay nada de malo en un poco de egoísmo de vez en cuando. Dijo el hombre antes de quedarse en silencio para mirar la puesta de sol mientras dejaba a Alex reflexionar sobre sus palabras. Finalmente, el hombre se despidió y dejó a Alex solo por la noche. Al día siguiente, Alex se despertó y se encontró con una mujer con resaca y pelo corto que lo cubría dormido. De alguna manera, el cuidador había logrado llegar a su nido temporal mientras estaba borracho antes de subirse a su espalda y desmayarse, todo mientras él no se daba cuenta. Si no supiera nada mejor, juraría que ella era la cazadora entre los dos, pensó con una pequeña sonrisa ante la idea. Alex se levantó y salió de su nido después de agarrar su bolsa y se dirigió a la cantina para deshacerse pacíficamente de la mujer que tenía encima. Esto no significaba que no contemplara tirarla de su espalda al agua fría de los muelles, pero pensó que eso podría dejarla con un poco de rencor, así que decidió no hacerlo. Al igual que había pensado, el olor a comida despertó a la mujer de su sueño mientras se deslizaba de su espalda para sentarse atontada en la mesa más cercana. Alex ignoró las risitas provenientes del jefe de cocina y se dirigió a los muelles, donde fue emboscado por Roya.
Ella comenzó a comparar una de sus viejas básculas de cobertizo con sus nuevas básculas con cara de enojo. Todo ese esfuerzo. En vano. Son totalmente diferentes en forma, tamaño y densidad. Dijo con expresión irritada. Alex estaba realmente sorprendida de lo expresiva que estaba siendo, ya que la mayor parte del tiempo estaba bastante tranquila y con la cara inexpresiva. Alex decidió ignorarla y continuar su viaje hacia el agua y, por extensión, hacia su objetivo del día, Gobul. Antes de cazar con éxito a los grandes jagras, Alex no confiaba en sus posibilidades de poder acabar con este gran monstruo. Pero después de ver lo bien que se comparaba con los grandes jagras, se dio cuenta de que debería estar aproximadamente un peldaño más arriba en la cadena alimentaria que esa cosa. Sin embargo, Alex no iba a entrar en esta pelea a ciegas, ya que había hecho su propia investigación sobre el monstruo cuando lo descubrió por primera vez, acechando cerca de Astera hace meses. La mayor arma del Gobul fue irónicamente inútil contra Alex gracias a sus rasgos de resistencia a la parálisis y resistencia al veneno que contrarrestaban directamente la neurotoxina en la cola del monstruo. Aún mejor era que el Gobul era un nadador notoriamente pobre para un monstruo tipo Leviatán y se sabía que era extremadamente improbable que abandonara su lugar de búsqueda a menos que fuera atacado directamente. Alex iba a usar el método que usó con los pulpos para básicamente obligarlo a atacar o causar que muriera por estar envenenado y no moverse. Si Alex lo envenenara y esperara a que el veneno siguiera su curso, el monstruo se recuperaría rápidamente, pero planeaba envenenarlo constantemente para evitarlo. Es cierto que este era un método terriblemente cruel para cazar, pero Alex prefería ser cruel con su presa que consigo mismo al elegir una confrontación frontal. Tal como estaba, el Gobul aún podía tragarse a Alex entero gracias a su enorme boca que podía devorar presas solo un poco más pequeñas que él, al igual que los grandes jagras. Con estos planes en marcha, Alex se deslizó bajo las olas y comenzó a acercarse. Al igual que se describió, incluso el aura de un poderoso dragón anciano no fue suficiente para hacer que el monstruo huyera de su lugar no tan escondido. Honestamente, si esta cosa no tuviera esa antena brillante y no perturbara la arena cada vez que respirara, sería mucho más difícil de detectar. Alex pensó mientras se acercaba al monstruo. Sintiendo con cuidado las corrientes del agua, Alex comenzó a reposicionarse para que su toxina pudiera ser arrastrada hacia el Gobul desde la distancia. Alex no fue tan estúpido como para pensar que el Gobul no se daría cuenta de que él era la fuente del ataque. Quería asegurarse de que hubiera una buena distancia entre los dos en caso de que se volvieran agresivos. Una vez que estuvo en una buena posición, Alex presionó con cuidado sus garras como si estuviera orando, lo que le permitió comenzar a secretar la toxina en el agua como una nube verde que crecía rápidamente. Desde allí, la corriente oceánica hizo su trabajo y llevó la aterradora sustancia directamente sobre el Gobul y hacia la distancia. El monstruo contuvo la respiración al principio, pero como Alex constantemente producía y secretaba más toxina, finalmente el Gobul respiró profundamente el agua llena de toxina. Alex se tensó físicamente en ese momento, preparándose para cualquier reacción del Gobul. Soltó un suspiro de alivio cuando el monstruo simplemente se estremeció en el lugar cuando el veneno se apoderó de él sin irse. Lo que Alex no sabía era que el Gobul estaba atrapado en instintos encontrados en ese momento. Un instinto le dijo que permaneciera quieto y Alex eventualmente se iría ya que no era el objetivo del ataque. El segundo instinto fue huir ya que estaba en peligro por el veneno. La distancia de Alex fue lo que había engañado a los instintos del monstruo, haciéndoles pensar que no estaba siendo atacado a pesar de que sí lo estaba. Desafortunadamente, el instinto de autoconservación del Gobul se activó demasiado tarde, ya que cuando venció a los otros dos, el monstruo no podía moverse rápidamente y había perdido el funcionamiento de sus pulmones. Alex observó fríamente cómo el Gobul comenzó a abrir sus enormes mandíbulas en un intento de respirar, pero falló y murió lentamente por asfixia. Fue solo después de que la bestia dejó de moverse y vio que la luz en sus ojos comenzaba a desvanecerse que Alex se acercó. Roya había seguido a Alex hasta ese lugar para, con suerte, lograr algún tipo de progreso tangible en su estudio de él. Pero después de ver la forma aterradora y horriblemente paciente en que despachó al Gobul, ella realmente deseó no haberlo hecho. Sabía que ciertamente había progresado al ver este evento, ya que le brindó algunos datos que eran bastante importantes. Pero el método frío y calloso que usó Alex dejó una sensación completamente diferente a la de cuando dos monstruos se atacan brutalmente. Alex no le prestó atención a la mujer levemente traumatizada mientras cuidadosamente sacaba su premio de la arena.
Era algo raro cuando un monstruo moría sin ninguna herida en su cuerpo, por lo que Alex estaba teniendo mucho cuidado de no causar ninguna mientras recuperaba el cadáver. Una vez que el cadáver estuvo expuesto, Alex enganchó con cuidado su cola a través de sus branquias y comenzó a remolcar con cuidado el cadáver inerte de regreso a Astera. Se quedó boquiabierto cuando caminó hacia los muelles con el gobul arrastrado detrás de él como nadie lo esperaba en absoluto. Seguro que era de conocimiento público que Alex había descubierto que tenían a la cosa viviendo cerca de Astera. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.